Hola, muy bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. Hoy tenemos un programa doble. Por un lado vamos a hablar de la situación social en la ciudad de Buenos Aires, tanto desde el lado de las necesidades como de la promoción social, a partir de una entrevista que tenemos con la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley. Hay muchas preguntas para hacer, especialmente lo que dejó después del desalojo del barrio Papa Francisco, como le habían llamado los vecinos en Lugano, pero además de eso también en términos integrales, cuáles son las políticas activas que desde el Estado porteño se hacen precisamente para integrar a los vecinos, a los más vulnerables de la ciudad. Y por otro lado, en la segunda parte, vamos a seguir con esta idea de anticipar debates de la legislatura con un proyecto de la oposición, esta vez para proteger y fomentar a los centros culturales barriales en la ciudad de Buenos Aires, un proyecto que tiene el apoyo de casi todos los bloques, aunque desde el oficialismo también tiene algunos peros para hacerle. Hoy vamos a tener una mesa de diálogo, creo que también va a ser una mesa de consenso precisamente sobre los centros culturales. Pero comencemos con nuestra primera invitada, Carolina Stanley. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Anunciamos el tema de Lugano. Las familias fueron desalojadas, estuvieron en los paradores. Hoy, ¿cuál es la situación de esas familias puntualmente? Bueno, todas las familias que fueron desalojadas y aceptaron ese día venir a los paradores, se trabajó con ellas desde diferentes lugares, ¿no? Se trabajó con equipos de psicólogos para poder contener una situación que claramente nadie quería y de alguna manera a todos, digamos, todos le ponemos la mejor buena voluntad para que se dé de la mejor manera posible. No es el ideal el desalojo, pero una vez ocurrido la idea era poder acompañar a estas familias en todo este proceso de haber abandonado el barrio Papa Francisco y poder trabajar con ellos en lo que tenía que ver con su documentación, la escolaridad de sus hijos, la salud, y a partir de allí buscar juntos algún lugar donde ellos poder, digamos, residir más definitivamente con el subsidio habitacional del ministerio que obviamente les dimos. ¿Y todavía hay familias que estén en los paradores? ¿O? No, Ajá. ya todas las familias que estuvieron en los paradores, que fueron más de 80 familias que atendimos, ya fueron todas reubicadas, digamos, con esto que te decía, ¿no? A partir de una elección propia de un lugar donde vivir, un alquiler, que nosotros estamos subsidiando con el habitacional. Ahora, y puntualmente de los paradores, ¿con qué frecuencia, digamos, se acercan familias? O de hecho, ¿cuánta gente hay que habitualmente se acerca a los paradores de la ciudad? En los paradores nosotros tenemos casi 2.000 plazas. Los paradores son distintos, tenemos paradores para madres con chicos, tenemos paradores para familias, tenemos paradores para hombres solos y tenemos también paradores para chicos solos. Y todos los paradores están abiertos para recibir a cualquier persona o familia o chico que esté en situación de calle y que decida emprender este primer paso que digo siempre yo, ¿no? El parador significa mucho este primer paso a acercarse a nosotros y a dejar la calle, una situación que de por sí es difícil y es una situación difícil de trabajar también. Nosotros tenemos equipos de trabajadores sociales, psicólogos, que recorren las calles las 24 horas del día, los 365 días de la semana. No hay descanso para eso. Yo muchas veces salgo con los equipos, acompaño, no solo durante el operativo frío en invierno, sino a lo largo del año. Y vos vieras cuando te vas acercando a las personas que están en calle y vas empezando a descubrir y a desentrañar, digamos, esa historia que de alguna manera los llevó a la calle, empezás a entender que el parador es un buen puntapié para poder transitar esta relación de confianza que vamos construyendo. Ahora, hay un punto que vos decís que es opcional de el que está en la calle elegir recibir ayuda. Absolutamente. Nosotros trabajamos fundamentalmente con la voluntad de las personas. Nosotros no obligamos a nadie que esté durmiendo en calle a venir al parador. Sí lo ofrecemos como alternativa. Y como te decía, no es solo ir y ofrecer la alternativa y sino dejar una frazada. Tiene que ver con comenzar entablar una relación, un vínculo, donde una persona que llegó a la calle, entendemos que es una persona que perdió todo. Y no tiene que ver solo con lo material. En muchos casos, lo afectivo, digamos, exactamente. Claro. En muchos casos son multiplicidad de factores. Entonces, no es que uno se acerca con un subsidio y esa persona sale. No es que uno le ofrece un empleo y esa persona ya está.
muchas veces tiene que ver con situaciones muy complejas que transitó, que tienen que ver con lo afectivo, con situaciones de violencia, con situaciones de salud, con situaciones de pérdida de empleo. Y me he encontrado con hombres que por ahí, por la vergüenza de no volver a su casa a decir que han perdido el empleo, No vuelven más. no vuelven más. Y estamos reconstruyendo familias que por ahí se desintegraron hace más de 4 años por un motivo así. Por eso digo yo siempre que el parador y los equipos tienen que ver con esto, ¿no? Con recomponer un vínculo, con que esa persona pueda sentir que vuelve a confiar en el otro, que vuelve a confiar en nosotros y a partir de ahí crecer en un nuevo proyecto de vida. Te mencionaba al principio el tema del barrio Papa Francisco, hablando mucho con los vecinos durante la toma, después del desalojo, siempre surgió un tema que tenía que ver con el tema del narcotráfico y las adicciones en el barrio, como uno de los ejes centrales de preocupación de los vecinos. Desde el Ministerio tienen una política activa. Nosotros visitamos uno de los centros de rehabilitación. Quería que hablemos, digamos, del tema de las adicciones, pero desde el otro lado, no el de la inseguridad, que es de lo que hablan los vecinos, sino también desde el eslabón más débil, que es precisamente el que es víctima de las drogas. Estuvimos en uno de los centros de rehabilitaciones en la Casa Flores. Habitualmente lo que se hace acá es, bueno, como dije, tratamiento de adicciones. Contamos con un equipo multidisciplinario, con psiquiatra, psicólogos y operadores. Las personas ingresan a 8:30 de la mañana, desayunan acá y después del desayuno comienzan con las tareas terapéuticas, digamos. Trabajamos con un modelo que se llama modelo Minnesota, es un modelo que incluye, digamos, lo que tiene que ver los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y más que nada lo que hacemos es trabajar que la persona tome conciencia de la problemática y que adquiera herramientas y habilidades, digamos, para no consumir sustancias y para afrontar la vida, podríamos decir, tal cual es. Calcula que por día tenemos un promedio de 25 personas que pasan por Casa Flores. Y llegan bastante complicados, o sea, tenemos personas que llegan en situaciones complicadas, como charlábamos también hace un rato, tenemos chicos que por ahí llegan en situación de calle, así que tratamos de organizarlos y de ordenarles algún dispositivo, digamos, para que tengan algún lugar donde dormir y donde estar, ya que acá a las 5 de la tarde se retiran. Tenemos otras personas que vienen acompañados por sus familias, pero todos llegan en situaciones, podríamos decir, graves, ¿no? Porque ya vienen de haber tocado muchos fondos, de haber tenido complicaciones de salud, complicaciones legales, no sé, con varias consecuencias, podríamos decir, a causa del consumo de drogas. Hay el informe de Mariano Pavetti en Casa Flores, eso está en la avenida Avellaneda. ¿Cuántos son los centros de rehabilitación que tiene la ciudad? Tenemos 4 centros de este estilo, centros de día propios. Tenemos además 2 que son comunidades terapéuticas, digamos, donde los chicos también pueden dormir, que son propios de la ciudad, pero a su vez tenemos convenio con más de 35 centros, entre centros de día, centros de integración barrial, que son aquellos que tenemos con los curas villeros en las distintas villas, y comunidades terapéuticas donde los chicos pueden hacer todo su tratamiento, digamos, de rehabilitación en un lugar donde duermen y permanecen todo el día. Ahora, también esto tiene la misma particularidad que lo que hablamos antes de los refugios, es voluntariamente tiene que acercarse a alguien, el chico, por lo general en problemas, y pedir ayuda, digamos. También existe digamos, el brazo del Estado que se acerca a buscar la manera de que se acerquen al centro de rehabilitación. Sí, absolutamente. A ver, yo creo que el tema de las adicciones es un tema que viene creciendo y, como vos decías hace un ratito, preocupa cada vez más a toda la sociedad. Es un tema que atraviesa todas las clases y que la verdad que nos puede tocar a cualquiera. Con lo cual trabajamos mucho en ser proactivos en este sentido. Hay que distinguir lo que es el narcotráfico y lo que tiene que ver por ahí más con lo policial judicial, donde nosotros también hacemos hincapié en la importancia de avanzar en este sentido, porque creo que el mensaje contra el narcotráfico es un mensaje fuerte que todos los que estamos representando cargos públicos y políticos tendríamos que dar. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los chicos que ya han caído en consumo y todo lo que es prevención, ¿no? Y un poco
Desde el Ministerio lo que buscamos, tanto en este tema como en otros, es ser proactivos y, como vos decías, ir a buscar a aquellos que necesitan ayuda. Entonces, estamos atrás, digamos, de todos aquellos chicos que vemos y detectamos que pueden estar necesitando ayuda para que participen de los centros de día o de las comunidades terapéuticas. Buscamos acompañar los tratamientos. Cuando alguien ha podido sostener por ahí un tratamiento en una comunidad terapéutica, acompañarlo en su egreso, porque muchas veces lo que pasa es que venimos de situaciones donde la familia, digamos, está quebrada, sí, o no tienen un referente afectivo en quien anclarse, y ser nosotros quien acompaña a esa persona en este proceso de dejar el consumo. Y ahora, tanto con el tema de los paradores como en los centros de rehabilitación, muchas veces el problema puede ser laboral, digamos, que no tienen formación. ¿Ahí el Estado tiene algún tipo de programa como para decir, te ayudo a que te formes y darle la posibilidad de que se inserten laboralmente en el mercado? Sí, trabajamos con un programa de formación e inclusión para el trabajo, donde justamente lo que buscamos es poder trabajar con aquellas personas que hoy no tienen trabajo o no tienen trabajo formal, en muchos casos, y se quieren capacitar en determinados oficios. Entonces, se lo contiene a partir de esta capacitación, donde además, digamos, de brindarle las herramientas de capacitación en oficio, tenemos tutores que los acompañan en la búsqueda de su proyecto futuro, ¿no? Entonces, que no sea solo capacitarse en panadería, capacitarse en costura, capacitarse en metalmecánica, sino pensar qué quieren hacer cuando terminan la capacitación y poder ayudarlos de esta manera o a buscar su empleo. Entonces capacitamos en lo que es armado de currículum, primera entrevista y todo lo que tiene que ver con salir al mundo laboral y buscar ese primer empleo. O muchos detectamos que tienen iniciativa e interés en formar sus propios emprendimientos y acompañamos también ese proceso. ¿Y cuál es el universo de beneficiarios que tiene ese programa? Hoy estamos trabajando aproximadamente con 8.000 personas, 8.000 personas en formación e inclusión para el trabajo. Y teniendo en cuenta que la situación económica del país ha empeorado en el último tiempo, especialmente a los sectores más vulnerables, ¿aumentó la demanda de ayuda, por ejemplo, en ese programa? Obviamente cada vez, digamos, se acercan más personas que quieren participar. Mucho tiene que ver en estos casos, ¿no?, con la inflación y esta sensación de que no alcanza, y otro con los índices del empleo informal, claro, del que te hablaba recién. El empleo informal por ahí es el primer afectado de la inflación. Quien por ahí sostenía a su familia a partir de algunas changas informales, hoy ve que se reduce el ingreso en su casa, entonces se acerca al ministerio en la búsqueda de alguna ayuda. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvemos te quería preguntar, porque de hecho se armó una polémica alrededor de precisamente las cifras sobre la pobreza, la indigencia en el área metropolitana, en donde, claro, sabemos que no hay números oficiales del gobierno nacional, pero que uno nota que precisamente por la inflación la situación empieza a complicarse, especialmente en las familias más humildes. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con la ministra Carolina Stanley. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy nos visita la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley. Estamos hablando de la situación de los más vulnerables en el área metropolitana. De hecho, te quería hacer escuchar unas palabras de la presidenta de hace poquitos días, respondiéndole a los datos que publicó un diario, La Nación, y también en este programa, sobre el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, donde daba datos alarmantes acerca de que el 42% de los chicos de entre 0 y 18 años viven en casas pobres. Escuchamos al presidente y después te quería preguntar cómo ves la situación en la Ciudad de Buenos Aires. También uno lee por allí noticias, como me tocó leer hoy, que hablaban de no sé qué porcentaje de chicos que no comían o que tenían problemas de miseria o de indigencia absoluta. En el año 2013, la Argentina consumió por habitante 113 kilos de carne entre ovina, porcina y aviar. Esto habla. ¿Quién se come los 117 kilos
de carne. No, por favor, pueden haber situaciones puntuales, pueden faltarnos muchas cosas, pero por Dios, hemos dado un salto cualitativo. Situaciones puntuales, dice la presidenta. A ver, es difícil negar la realidad. Me parece que como responsables que somos, lo primero y más importante tiene que ver con trabajar con estadísticas claras, con números claros. El número de pobreza e indigencia es un número que para nosotros es una herramienta de trabajo y creo además de que es hora de que empecemos a despolitizar estos números de alguna manera. Me parece que tenemos que trabajar todos para que no haya ni uno, ni 100, ni nadie que pase hambre, que no vaya a una escuela, que no reciba la educación que merece, que no tenga un trabajo. Digo, yo trabajo todos los días para eso. Entonces, me parece que todo esto se crea además a partir de una situación de no creerle al INDEC. Digo, si toda la vida hubiéramos mantenido determinados números y estadísticas en los que todos creyéramos, estos debates no se darían, sino que todos seguiríamos trabajando en función de lo que pasa en la realidad, porque me parece que hoy los que hacemos política tenemos que estar más cerca que nunca de quienes más nos necesitan, que es el vecino, es el ciudadano, es quien está pasando alguna situación de vulnerabilidad concreta. Puede ser el hambre, puede ser la falta de una vacante, puede ser la falta de empleo. Ahí es donde tenemos que estar, al lado de ellos, buscando una solución, dándoles una solución. Hoy, de hecho, el Estado porteño tiene su Dirección de Estadística y Censos. ¿Conoce cuántos son los pobres e indigentes que hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se puede saber? Nosotros estamos trabajando con un promedio de pobreza alrededor del 8%. Sí se van haciendo mediciones, digamos, todos los meses y se van computando por trimestre. Y estamos trabajando aproximadamente con un índice de pobreza del 8% y estamos atendiendo en el ministerio, te diría, unas 300.000 personas. 300.000 personas Sí. en los distintos programas. En los distintos programas. Y eso En los programas alimentarios, ¿no? alimentarios. Y la presidenta tiene razón. De hecho, de esas familias que el Estado asiste, comen 110 y 113 kilos de carne por año. Es difícil cuantificarlo de esa manera. Yo de vuelta creo que sobre esto polemizar no hace mucho sentido. Me parece que es trabajar al lado de quienes más nos necesitan todos los días. Hablaste antes de programas de capacitación digamos, que tiene la ciudad de Buenos Aires como políticas activas para tratar de incorporar al que está fuera del sistema. ¿Qué otros programas tiene la ciudad como para tratar de precisamente avanzar, decías, sobre ese 8% de la población que hoy está fuera? Bueno, la idea es trabajar a lo largo de las distintas etapas que uno va transitando en la vida y las distintas etapas que se viven en una familia, ¿no? Y poder acompañarlos, digamos, en los distintos procesos. Entonces, buscamos de alguna manera trabajar en el ministerio con lo que nosotros llamamos piso mínimo de ingreso. Entonces, equiparar a todas las familias y darles algún ingreso que les permita, digamos, estar en una situación por encima de la línea de pobreza con los ingresos que perciben y a partir de ahí acompañar diferentes situaciones. Tenemos los programas de centros de primera infancia, que es un programa que ha crecido muchísimo en los últimos años y que tiene que ver con hacer foco en los primeros años de vida y en esto que tanto también se ha hablado últimamente, de la diferencia que hacemos cuando llegamos a acompañar a un chico durante estos primeros años, esto que dice el doctor Albino de Conin, del crecimiento del cerebro en estos primeros años. Una alimentación saludable en los primeros años de vida. Exactamente, y la estimulación, la sociabilización, generar vínculos, porque hablábamos antes, por ejemplo, de situación de calle, de situación de adicciones, que son situaciones donde evidentemente hay un quiebre en el vínculo. Entonces, desde los centros de primera infancia buscamos estimular este vínculo entre padres e hijos, bajar los niveles de violencia, que puedan, digamos, encontrarse en un ámbito donde se sientan parte de la familia que son. ¿Y el centro de primera infancia pertenecen al Estado de la ciudad o hay mixtos, digamos? Los centros de primera infancia los trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, en muchos casos organizaciones de base,
mujeres que por ahí hace muchos años tenían una guardería en una villa, que le cuidaban los hijos a muchísimas mamás que tenían que salir a trabajar, y lo que decidimos fue empoderar a esas mujeres, y hombres en algunos casos, darles fuerza, darles capacitación, empezar a trabajar con ellas, y hoy tienen estos centros de primera infancia donde al frente del aula tenés una maestra jardinera, donde el equipo técnico del centro tiene trabajadores sociales, psicomotricistas, psicopedagogas, donde hacen 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y merienda. Eso es fundamental, digamos. Fundamental. Ahora, ¿y los salarios los paga así el Estado de la ciudad? Nosotros pagamos una beca a esta organización de la sociedad civil en todo concepto por chico, y la organización es la que paga los salarios, exactamente. Y en total, ¿cuál es el universo de chicos que asiste a los CPI? Uno ve el cartelito, Exactamente. el CPI es el Centro de Primera Infancia. Son los centros de primera infancia. Tenemos 7.200 chicos hoy en centros de primera infancia, entre 0 y 4 años, que bueno, gracias a Dios. O sea, ahí inician su escolaridad. Absolutamente. Es una etapa previa a la escolaridad, digamos, es esto que se llama educación inicial, donde el proceso que se hace tiene que ver en parte con la estimulación y la adquisición de hábitos, y en parte con cuidar lo nutricional, la salud, el vínculo con la familia, y poder trabajar de manera integral con la familia. Hablaste de estimulación. También la ciudad tiene juegotecas. Absolutamente. También acompañamos a los chicos a lo largo de su infancia en el contraturno escolar con juegotecas, que es un espacio, digamos, donde lo que buscamos es que el chico vaya a jugar, pero a jugar en el más amplio sentido de la palabra, donde aprenda a hacer sus juguetes en muchos casos, donde pueda divertirse, digamos, con juegos que tienen que ver con el ingenio, con la agilización mental, con también lo que es la motricidad, con correr, pero fundamentalmente respetar esto del derecho a jugar de nuestros chicos, ¿no? Bueno, que es un derecho, uno de los derechos del niño, ¿no? Desde el año 89 de las Naciones Unidas. Absolutamente. ¿Y cuántos hay y dónde están ubicados? Juegotecas, tenemos más de 22 juegotecas y están ubicadas en distintos lugares de la ciudad, pero para saber cuáles son específicamente pueden entrar a la página del gobierno de la ciudad /Red en Todo Estás Vos, y ahí aparecen todas las juegotecas que tenemos en el ministerio. Ministra, para finalizar, y de hecho desde este lugar participativo, ¿qué puede hacer el ciudadano, el vecino, cuando identifica una situación de una familia vulnerable, ya sea en situación de calle o de violencia doméstica, para lograr que el Estado se acerque? Son 2 líneas. Por cualquier situación social en general o la situación de calle, el 108, que es una línea gratuita que atiende las 24 horas, los 365 días del año, estamos dispuestos a recibir llamados, tanto de la persona que requiere algo y que quiere hacer una consulta, como de cualquier vecino que se siente conmovido, que ve alguna situación puntual que nos quiera contar. Y para violencia de género en particular, es el 0800-666-8537, que es un número también gratuito, que funciona las 24 horas para cualquier mujer víctima de violencia o algún familiar, que también puede pasar, que tenga a alguien que está sufriendo la violencia de género y que quiera hacer una consulta, que quiera saber cómo abordarla o que quiera saber a dónde poder acompañar a ese familiar, a esa amiga que está sufriendo esa situación. Estamos también dispuestos las 24 horas. Carolina, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. En el próximo bloque, una mesa de diálogo sobre otro tema de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto de la oposición para proteger a los centros culturales. Seguimos en Proyecto de Legislatura. Bueno, y como anunciamos al comienzo, hoy vamos a anticipar un debate que propuso la oposición. En los programas anteriores muchas veces hemos traído temas propuestos por el oficialismo. Esta vez le toca a un proyecto de la oposición. Ya estamos junto a los legisladores Juan Pablo Arenaza de Unión Pro y Javier Santilline de UNEN. Gracias a los dos por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, el proyecto es tuyo, Javier, así que yo te invito a que lo cuentes para comenzar. Muy sintéticamente, nosotros planteamos un proyecto de ley de reconocimiento y habilitación de los centros sociales y culturales barriales. Es decir, aquellos núcleos de desarrollo en lo artístico, cultural, social, en el sentido amplio, que ya llevan varios años de
de actuación en la Ciudad de Buenos Aires. En general, esto respondió a una especie de explosión que se dio allá por finales de los 90, no solamente con motivo digamos, de la efervescencia social que había creciente, sino también por una crisis fuerte de representación política. En ese marco es que surgen, digamos, una cantidad importante de los llamados centros culturales. El problema es que desde ese momento hasta hoy, no todos quedan, algunos han ido cayendo, digamos, en este tiempo. El problema es que no tienen una figura dentro del Código de Habilitaciones que realmente les permita desarrollar la actividad ajustada a derecho, es decir, cumpliendo con todas las condiciones que necesita reunir un local para su funcionamiento, donde obviamente participa y circula gente y por ahí en una cantidad considerable. Entonces, la falta justamente de una figura que lo contemple desde el punto de vista de la habilitación del local respectivo, desde ya que genera problemas, en el sentido de que cuando concurre el inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a controlar si ese local está habilitado, digamos, ¿no? habilitado o no, obviamente se va a encontrar con que no, y el problema del otro lado que le van a plantear, como habitualmente se hace, es que no existe la figura a la cual se tienen que acoger. Antes de darte la palabra, Juan Pablo, y obviamente ver cuáles son las observaciones que se hacen desde el oficialismo, tal vez nos encontramos que finalmente se pongan de acuerdo rápido. Vamos a ver. Quería que escuchasen una entrevista que hicimos con Claudio Goreman, que es el abogado representante precisamente del movimiento de los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea, y me imagino que vos lo conocés bien, que está tratando precisamente de encontrar una figura que pueda precisamente defender su trabajo. Desde MECA, hace 2 años y medio que venimos trabajando en un proyecto de ley sumamente ambicioso. Se presentó en octubre del año pasado, de 2013, como iniciativa popular. ¿Sí? La iniciativa popular nosotros la decidimos institucionalmente porque entendíamos que generaba, primero, una visibilidad muy importante para la problemática que nos toca vivir, que muchas veces el público no la conoce, y por otro lado porque también entendemos que al ser espacios autogestivos y tener tanto vínculo con nuestro público, con los artistas, nos daba una independencia muy importante a la hora de poder negociar esta ley. Este proyecto viene a suplir un bache legal muy, muy importante, que es que no tenemos una ley habilitatoria para centros culturales en la ciudad. Lamentablemente, después de la tragedia de Cromañón, se armaron una serie de leyes nuevas para la Ciudad de Buenos Aires, en donde están contemplados los teatros, los clubes de música, las milongas, las peñas, y no están previstos los espacios multifuncionales, en donde se suceden una cantidad muy importante de lenguajes artísticos, y eso genera no solo un problema importantísimo a la hora de la gestión de estos espacios, sino también desde el punto de vista de las inspecciones y de las clausuras, porque muchas veces un inspector llega a un lugar pensando que es una cosa y cuando ve una multiplicidad de lenguajes genera muchas veces una infracción o una clausura. Lo que apuntamos con esta ley es primero a reconocer estas diferencias entre los espacios más emergentes o los espacios más sociales, de los espacios que ya tienen una trayectoria o que ya tienen un funcionamiento o una cierta cantidad de recursos, diferenciar los que son sin fines de lucro de los que no, y generar herramientas reales para dar visibilidad a estos espacios, para que no tengan miedo a una inspección y para que una inspección signifique una instancia de cuidado por parte del Estado y no un escrutinio que termine en una clausura. Ahí compartíamos la entrevista con Goreman, una entrevista que realizó Federico Busquet de nuestro equipo, y creo que daba en la clave cuando hablando de la seguridad y el caso post-Cromañón. Claro, ¿no? el problema más grande, bueno, todos sabemos lo que ocurrió con Cromañón y hoy la verdad que tenemos una deuda con estos centros culturales, porque una de las características que tiene la Ciudad de Buenos Aires es un poco lo que decía el diputado Gentilini, es que surgen centros culturales que después se institucionalizan y tienen que perdurar en el tiempo. Muchos no perduran y otros sí perduran, y es una riqueza que tiene la Ciudad de Buenos Aires que llama la atención incluso a muchos turistas. Hoy vos agarrás la agenda cultural, claro, un viernes, un sábado, un domingo, incluso entre semana hay una cantidad de actividades independientes. Bueno, todo eso nosotros de la legislatura tenemos una deuda, porque es verdad lo que está ocurriendo hoy. Después, post-Cromañón, el Estado no ha dado una respuesta
a todos estos centros culturales que hoy están en un limbo, ¿no? En un agujero negro. Hemos regulado los grandes centros y nos queda por regular, y para que quede muy bien establecido en la ley dónde cumplen con la regla y dónde no cumplen con la regla. Cuando no cumplen con la regla tendrán que hacer todas las obras y toda la inversión para cumplir con la regla, pero hoy está difuso eso. Entonces, en la legislatura tenemos que trabajar esto, nos hemos puesto de acuerdo. Pero, porque entonces hay una coincidencia de una necesidad de regulación. y ¿no? lo que pasa es que después de Cromañón se endureció todo y sufrieron todos estos centros culturales Ahora, más pequeños. Precisamente por ¿no? la regulación, y si el Estado se pone muy exigente, habrá que ver después cómo se reglamenta la ley, puede ocurrir lo contrario, que en lugar de protegerlos, muchos deban cerrar porque no tengan los recursos para adaptarse a las necesidades. En el debate que se está dando en la legislatura estamos contemplando esto. Nosotros no podemos, una ley tiene que ser, Permitir. permitir, habilitar, tiene que recrear, que la gente tenga el impulso de seguir creando este centro cultural. Si uno crea una ley que a partir de ahora alguien con una idea de un centro cultural, un centro de recreación, va a decir, no, mira, no te metas, porque la verdad que es un lío esto, no hagas nada. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, porque también excesivas regulaciones desde el Estado con todos estos centros culturales no tienen presupuestos grandes, son muchas veces... Bueno, además se autogestionan. Sí, se autogestionan, viven de los vecinos del barrio que aportan diferentes cosas. O sea que si nosotros hacemos una ley muy estricta, lo que sí tenemos que tener en claro es que tiene que contemplar todas las normas de seguridad para que no haya ninguna posibilidad de que ocurra alguna tragedia. Eso lo tenemos que tener en claro y lo tenemos en claro, pero tampoco podemos ponernos en el camino de que esto va en el futuro evitar que surjan nuevos centros culturales, ¿no? El proyecto de norma que está presentado es lo suficientemente riguroso desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos de seguridad, con el mismo tiempo habilitatorio, digamos, para que aquel que quiera llevar adelante la actividad la pueda llevar, tanto para los que la vienen realizando como para otros que pueden querer hacerlo. Yo quería tomar el punto de lo autogestivo, porque hay que aclarar también que MECA ha presentado, digamos, un proyecto que no coincide exactamente con el nuestro. También hay otro del bloque oficialista. Vamos a tratar de que dialoguen los proyectos entre sí para ver si podemos sacar una normativa de síntesis y de superación. Pero quiero destacar el tema de lo autogestivo, porque justamente en el proyecto que nosotros estamos presentando, no estamos requiriendo financiamiento, no solamente para la adecuación de las obras que hagan falta realizar, conforme a la normativa que estamos planteando, que tampoco es nada del otro mundo, ni tampoco para sostener la actividad. O sea, no es que le va a implicar un costo adicional al Estado de la ciudad. No, exactamente. Nosotros no estamos planteando una cuestión financiera. Sabemos que hay, digamos, otras iniciativas que apuntan en postura más de máxima, si se quiera, que también el Estado haga algún tipo de soporte financiero. Pero nosotros entendemos que en esta etapa lo importante es cubrir justamente lo H al cual hacía referencia Arenaza, que es el tema de la ausencia del marco regulatorio. Es decir, lo primero que hay que resolver es el marco regulatorio. Ahora, cuando llega ahora un inspector, sí. Y obviamente se encuentra que no están habilitados como nada, digamos, el centro cultural. Está confuso. Está confuso porque no existe. Claro, se toman de normas que existen y que no corresponden a ese por ejemplo, muchos centros culturales tienen como un pequeño barcito. Claro. Bueno, obviamente que eso tiene una dificultad. Hoy existe una reglamentación que no se aplica a estos centros culturales. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo, porque además tiene que quedar muy claro para que la gente pueda cumplir la norma, ¿no? No figura la actividad. Esto es lo que hay que ubicar. No figura la actividad, claro. No existe la actividad. Para el Estado no existe, pero está claro que existe. Existe miles y miles de todos los barrios. No figura la actividad desde el punto de vista del código. ¿Y ahora qué tan frecuentes son las clausuras de los centros culturales? Y nosotros lo que pasa es que es recurrente que existan momentos donde aparecen, varias clausuras. Por ejemplo, y de ahí yo puedo decir que soy optimista al respecto de que esto finalmente se concrete como una ley de la Ciudad de Buenos Aires y que obviamente no va a ser obstruida por el Ejecutivo, porque entendemos que hay una voluntad también por parte del Ejecutivo de reconocer este problema y de que lo podamos resolver entre todos, porque de hecho el jefe de gabinete cuando fue a hacer la rendición de informe a la legislatura, ahí se comprometió concretamente ante el pedido de algunos diputados que lo hicimos, de que el Ejecutivo se iba a predisponer a tratar la solución de esto. Así que el punto es que hoy
digamos, se puede dar una clausura en la medida de la ausencia de la norma, en la medida que uno plantea, estoy desarrollando aquí la actividad del centro social y Puede cultural. ser totalmente arbitraria. Hoy es arbitrario. Porque no existe la norma. Porque no existe la figura. Ahí está el problema. Ahora, del mismo modo que es arbitrario, también hay muchos, porque obviamente también los recorremos precisamente por obras de teatro o por exposiciones que uno dice, ¿y esto cómo está habilitado? Bueno, ¿No? ahí Pasan está las el- dos ahí está el cosas, otro la arbitrariedad y el riesgo que puede ocurrir cualquier cosa. No, y ahí está el Y otro problema. además Claro. le debe ocurrir a mucha gente que, porque hay mucho teatro independiente y uno se sienta y dice, esto está habilitado, ¿dónde está? No, es que te pasa eso. Ocurre y bueno, esto es lo que ocurre después de una tragedia tan grande como la de Cromañón, ¿no? Todos los que consumimos cultura recordamos lo que ocurrió después de Cromañón. El 80% de los lugares de la Ciudad de Buenos Aires durante 6, 7 meses Bueno, cerró, estuvieron sí, cerrados. sí, claro, claro. Así Hasta fue, que se adecuaron a fue las- terrible claro. para todo el tema cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Ahora, ¿y cuáles, en qué difieren los proyectos? Porque vos mencionabas el de ustedes, también el que obviamente presentó MECA y el del oficialismo. Hay una cosa central para mí en la diferencia del proyecto nuestro con el de MECA, que es que nosotros planteamos que para que se reconozca a esa actividad como de centro social y cultural barrial, tiene que ser una persona jurídica sin fines de lucro. Ahí nosotros somos muy taxativos. y el tema del subsidio, ¿no? Porque Exacto. el proyecto de MECA en muchos casos implica también una carga presupuestaria para Por la parte del ciudad. Estado. Por Ajá. parte del Estado y por parte del gobierno de la ciudad. El proyecto del diputado no contempla esa parte. Lo que sí se puede trabajar, y de hecho Pero, existen, perdón, ¿hay son... centros culturales con fines de lucro en la ciudad? Bueno, ahí viene el punto. Nosotros, si estamos apuntando a reconocer esta actividad por justamente la utilidad social que tiene desde el punto de vista barrial y demás, yo no puedo tener detrás de la forma centro Sí. social y cultural barrial una actividad lucrativa. Pero No si la hay puedo una tener. clase, Entonces, perdón, hay un taller de fotografía y la clase es un profesor. Una cosa se es para puede- el automantenimiento, Claro, para sí, autovalerse, no puede para ser una actividad gastar. lucrativa. Y Pero otra, perdón, a ver, los organizadores del centro cultural, Sí. además Sí. son docentes, dan clases de lo que sea en el centro cultural, actividades culturales. Y supongo que pretenderán cobrar por ello. Muchas veces uno va como paga bueno, la entrada a la obra de teatro, paga el taller. una cosa es... El docente. Claro. Sí, el docente. Yo Y hace si no, poco ¿qué- fui qué a hay un detrás? teatro independiente. La entrada salía 50 pesos y te daban un vino tinto con una empanada. La entrada es simbólica. Tiene que ver con autofinanciarse ese centro cultural. No es lo mismo que una entrada que sale 500 pesos. Pero, ¿no y es por cierto? eso vuelvo con la pregunta. La ¿Eso dife- existe? Sí. ¿Identificaron casos donde con la fachada de centro cultural y social? Es que está planteado, por ejemplo, en otro proyecto está claramente planteado, ni siquiera hace falta ir a descubrirlo. En otro proyecto se da lugar a una diferenciación entre lo que serían asociaciones civiles sin fines de lucro, personas jurídicas sin fines de lucro, y actividades o sociedades comerciales o de Que cualquier también otro podrían tipo. tener ese mismo tipo de habilitación. Claro, pero para eso ya está. Vos, digamos, si querés llevar adelante una actividad lucrativa, puede ser una sala de exposición, puede ser un instituto de formación, puede Todo ser eso un está teatro regulado. independiente, eso ya está regulado. Ya entra en figura. O un bar. Ahora, si mi actividad principal es la de centro social y cultural, donde claramente la finalidad es de contribución, Sí, a la sociedad. digamos, a la sociedad e inmediatamente al barrio, desde el punto de vista artístico-cultural y social, bueno, tratemos de que la cosa sea así, que no estemos planteando otra, de alguna manera, vestida de centro social y cultural. En el proyecto está prevista la realización de un registro. Sí, obviamente. sí. ¿Tienen idea cuántos hay? Mira, nosotros calculamos que hay alrededor de un centenar, pero justamente la idea del registro es para resolver este tema, es decir, cuáles son exactamente aquellos establecimientos que podemos reconocer como centro social y cultural. Y además la ley invita a todas las personas que hoy están ni siquiera en ese registro que tenemos hoy, que son Exacto. cifras que no son exactas, ¿no? No son exactas. Que tenemos que hacer un mapeo de la ciudad, identificar bien, invitar a la gente, invitar no, el día que se aprueba la ley tiene que cumplir la ley, pero Así es muy simple. Pero hoy hay datos que no son exactos, no se sabe. Cuántos centros culturales entran De en este la tipo. figura Bueno, ni de hablar esto, sobre ¿no? todo, además, porque el Estado tiene que ir y efectivamente chequear que las medidas de seguridad estén Exacto. dadas, digamos. Así Y es. además también hay que contemplarlo en la ley, situaciones donde
funcionan por un tiempo nomás, ¿no es cierto? Por una obra de teatro que funciona en un lugar que está habilitado 2, 3 meses, por ejemplo, en el verano, después ese lugar no va a funcionar durante otro determinado tiempo. O sea que también tiene que contemplar la ley ese tipo de figuras, ¿no? Como anunciaba, se iban a poner de acuerdo, ver una mesa de consenso. Lo que pasa es que acá no es un problema de nos tenemos que poner de acuerdo, porque es acá absolutamente necesario. El Ejecutivo tiene un problema, porque hoy tiene un problema para controlar, y nosotros como legislativo tenemos otro problema, porque tenemos que llenar este bache que existen de miles y miles de usuarios y de personas que tienen estos centros Además, culturales. básicamente es garantizar la continuidad de la actividad, pero también la seguridad del que existe. Sí, y además la política no es la pelea Absolutamente. constante, sino es la diversidad de proyectos. Y obviamente nos pondremos de acuerdo en algunos puntos, en otros no, y después se votará y saldrá un artículo así o asá. Pero esto hoy en la Ciudad de Buenos Aires es un tema que está pendiente y lo tenemos que solucionar, y yo diría lo más rápido posible. Y precisamente, y para terminar, ¿tienen fecha de tratamiento del Bueno, proyecto? ya está. en comisión. En próxima semana, por lo que nos ha Sí. transmitido la presidenta de la Comisión de Cultura, que es la diputada Lía Rueda, Sí. que ya se estaría poniendo a tratamiento los distintos proyectos que versan sobre el mismo punto, ¿no? Bueno, los estaremos siguiendo desde acá. Bueno, Gracias a los dos por haber venido. muchas gracias. Última pausa y ya venimos. Último minuto de Proyecto Legislatura y nos acompañó la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley. Hablamos de la situación social en la ciudad de Buenos Aires y en el bloque anterior tuvimos una mesa no solamente de diálogo, hoy de consenso entre el oficialismo y la oposición para reglamentar a los centros culturales en la ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, por un lado, fomentar la actividad, pero también por otro, garantizar la seguridad de aquellos que asisten, por ejemplo, a ver una obra de teatro a cualquiera de los centros culturales de la ciudad de Buenos Aires. Así que ya sabemos que hay acuerdo. Habrá una ley entonces en las próximas semanas para regular esa actividad. Nos estamos yendo, nos vamos a reencontrar como siempre los miércoles aquí y los jueves antes del mediodía, como siempre anticipando los debates de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de este jueves, con cronista propio desde el recinto de sesiones, desde el Palacio Legislativo, así que vamos a dialogar también no solamente con los comuneros, sino también con los legisladores en vivo para la Ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos entonces la próxima semana. Chau.